El hombre llegó a un terreno baldío bajo una lluvia intensa. Enterró en la tierra una bolsa llena de diamantes obtenidos ilegalmente. Luego observó el pequeño pueblo a lo lejos. Era la primera vez en 12 años que Delaney regresaba del extranjero. Después montó a caballo y se dirigió a la iglesia del pueblo. Delaney entró en la sala mortuoria. Sobre la mesa yacía el cuerpo de su padre. Ese día era el entierro. Todos creían que Delaney había muerto en África. Su aparición repentina en la iglesia dejó a todos sorprendidos. Al verlo, su hermana se puso especialmente nerviosa. Pronto comenzó la ceremonia fúnebre. Delaney recitó unas palabras con un tono sombrío. Su hermana no dejaba de mirarlo. Delaney también observaba a su media hermana. Entre ellos parecía existir un secreto oculto. Casi todos los asistentes al funeral eran acreedores y prostitutas de su padre. Delaney no conocía a nadie allí, así que decidió marcharse. El abogado de su padre lo siguió al salir. Una vez afuera, el abogado se presentó. Le dijo que durante años solo su padre creyó que Delaney seguía con vida. Por eso en el testamento, Delaney figuraba como único heredero, pero la herencia no incluía dinero. Lo que recibió fue una extensión de tierra. Era una franja costera que su padre había comprado con pólvora hacía 30 años. Ese lugar se llamaba la Bahía de Nootka. Debido a que dos países estaban en guerra, la Bahía de Nootka se convirtió en un objetivo estratégico. Quien la controlara dominaría las rutas marítimas. El abogado le aconsejó vender cuanto antes esa tierra peligrosa, pero Delaney solo quería quedársela. Una compañía de las Indias Orientales llevaba tiempo esperando la muerte del viejo Delaney. Así podrían comprar la Bahía de Nootka. Por eso ya habían acordado un precio con la hermana de Delaney. La aparición de Delaney arruinó todos sus planes. Stuart ordenó investigar a Delaney con antelación. El informe mostraba que Delaney había servido en la Compañía de las Indias Orientales y que su superior directo había sido el propio Stuart. Sin embargo, Stuart no lo recordaba en absoluto. El informe indicaba que Delaney sobresalía en todos los aspectos, pero con los años su ambición se volvió peligrosa. Se decía que había roto el cuello de varios oficiales con una sola mano y que una vez incendió un barco solo porque no le gustó la comida. Más tarde fue engañado para subir a un barco negrero. Tras el naufragio, todos creyeron que había muerto. En ese momento, Delaney observaba el mar en silencio. Esta vez había regresado con un plan claro. Incluso los perros de caza que se alimentaban de cadáveres lo reconocían como su amo. Luego fue a la compañía portuaria que su padre había abandonado hacía 8 años. Ahora el lugar había sido ocupado y convertido en un burdel. De pronto apareció una mujer. Dijo que aquella era una propiedad privada. Delaney sacó una llave y demostró que él era el verdadero dueño del edificio. Hagel llevaba muchos años operando allí. No quería marcharse tan fácilmente. Intentó sobornar a Delaney con dinero e incluso le ofreció buscarle una mujer atractiva. Pero Delaney no se dejó convencer. Al ver que no podía persuadirlo, Hagel comenzó a amenazarlo. Delaney regresó a la empresa portuaria abandonada por su padre hacía 8 años, pero descubrió que había sido ocupada y convertida en un burdel. Les exigió que abandonaran el lugar, pero llevaban años operando allí y no tenían ninguna intención de irse. Hagel amenazó directamente a Delaney. I have girls, but I also have men. They're not very good men. You understand? They've rocks for hearts. They've knives and ropes. If you have any sense. People who do not know me soon come to understand that I do not have any sense. Now please do not misunderstand the situation. You send me 12 men, I will return you 12 sets of testicles in a bag. To us. En ese momento, Jill seguía la petición de su esposo y escribía una carta a Delaney. Querían usar la carta para convencerlo de que renunciara a Nootka Sound, porque si vendían Nootka Sound a la Compañía de las Indias Orientales, obtendrían una enorme fortuna. Después de salir de la empresa portuaria, un anciano detuvo a Delaney. Le dijo que hace 10 años, el padre de Delaney le había confiado un niño para que lo cuidara, pero nunca le dio dinero para su manutención. Ahora que Delaney había regresado, quería recibir la compensación que le correspondía. Delaney dijo que le daría un cheque bancario y una suma suficiente para que pudiera vivir con tranquilidad. Luego, Delaney regresó a la mansión de su padre. Al oír el ruido, el viejo mayordomo salió. Después de tantos años sin verse, se abrazaron con fuerza. Delaney le dijo que ahora el mayordomo era la única persona en la que confiaba. El mayordomo contó que antes de morir, su padre solía mostrarse extremadamente angustiado. A menudo miraba al mar o al fuego y gritaba el nombre de Delaney. Al escuchar esto, Delaney no se mostró sorprendido. Después hablaron de Nootka Sound. El mayordomo le aconsejó que lo dejara ir, porque ese lugar era como una tierra maldita, y todo el imperio lo codiciaba. Pero Delaney se negó a renunciar. Al mismo tiempo, 12
sepultureros. Desenterraron la tumba del viejo Delaney y llevaron el cuerpo ante un forense. Todo esto era una orden directa de Delaney. Necesitaba saber la verdadera causa de la muerte de su padre. Tras la revisión del forense, pronto se descubrió que su padre había sido envenenado. Al conocer la verdad, Delaney sacó 2 monedas. If this body is used for any other purpose, I will find you and I will kill you. Tras advertir al forense, Delaney se marchó. Luego fue a la casa del anciano y le entregó personalmente una bolsa con el pago, diciendo que incluía el pasado, el presente y el futuro. Al recibir el dinero, la actitud del anciano cambió por completo.